Samael Montaño. Gracias, señora presidenta. Un paréntesis, colegas asambleístas, para agradecer y reconocer el apoyo y la colaboración de mi asambleísta suplente, el doctor José López, y de mi equipo de trabajo que ha hecho realmente una actividad meticulosa para llegar a este pleno. Mi agradecimiento sincero a ellos. Quiero agradecer también y reconocer al equipo de trabajo, a los funcionarios de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que pusieron todo su empeño para apoyar y facilitarnos las acciones de presentación en esa comisión. Creo que hay que aprender a ser gratos en la vida. Agradezco y felicito a quienes han intervenido esta tarde, a los asambleístas que han intervenido. Debemos celebrar la demostración de seriedad con la que hemos abordado este juicio político. Respetamos las diferencias, pero hemos encontrado un eje común de acción en el proceso de fiscalización de esta asamblea. Ningún funcionario quedará impune. Y hoy haremos historia. Antes de presentar mi moción de censura, porque es lo que se merece el ex procurador Diego García, que no ha sabido responder a los cargos señalados, que se escudó con cobardía, victimizándose por fallas en el debido proceso. Qué bien, señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, que le respondió como se merece el atrevido, que vino a decirnos aquí que no sabemos nada y que lo único que pretendíamos es afectar al señor ex procurador. Y hoy le vamos a parafrasear una canción fundamentándonos en las respuestas de la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización. Mentiras, 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 solo mentiras. Con esa cancioncita, yo no quiero porque no hay guitarra para cantar, pues qué pena. Yo voy a pedirle a la señora presidenta que por favor se sirva a autorizar que por secretaría se dé lectura al artículo 131 de la Constitución en el párrafo segundo y tercero solamente, y al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señora secretaria, por favor. Sí, señora presidenta. Artículo 131 de la Constitución. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivarán indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Eso en cuanto a la Constitución. El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala: para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y las y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Hasta ahí los textos de los articulados solicitados, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Señora presidenta,
Este proyecto de resolución que hemos entregado a través de Secretaría ha sido preparado por el asambleísta Raúl Tello y quien habla, él como el otro interpelante, a quien agradezco y felicito su participación en este juicio político. Señora Presidenta, quiero pedirle en el procedimiento, esta resolución tiene dos partes, la parte emotiva y la parte resolutiva. No sé, pedirle a usted que por Secretaría, siendo que está presentada, se lea el proyecto de resolución. Señora Secretaria, por favor, da lectura a la resolución planteada. Con su venia, señora Presidenta. El texto señala que en el artículo 131 de la Constitución Política establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Procurador General del Estado a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Que el asambleísta Mae Montaño el 18 de junio de 2018 mediante oficio número 120-2018-MMB-AN, cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales, presentó solicitud de enjuiciamiento político en contra del ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, por incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo. Que mediante resolución CAL 2017-2019-470 de 18 de septiembre de 2018, el CAL decidió dar inicio al trámite de enjuiciamiento político. Que la sustanciación del trámite de juicio político ante la Comisión de Fiscalización y Control Político se surtió en todas sus etapas, garantizando el derecho de defensa y cumpliendo la normativa constitucional y legal pertinente. Que el 15 de noviembre de 2018 la Comisión de Fiscalización y Control Político emitió recomendaciones de juicio político en contra del ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión. Que mediante oficio número AN-CFCP-2017-486-O de 19 de noviembre de 2018, la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político remitió a la Presidenta de la Asamblea Nacional el informe de recomendación de juicio político. Que el 4 de enero de 2019 la Presidenta de la Asamblea Nacional a través de Secretaría General difundió el informe. Que el 10 y 16 de enero de 2019 se llevó a cabo la sesión número 567 para tratar el juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se siguió el procedimiento previsto en el artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que en el transcurso del debate se encontraron suficientes elementos para establecer la responsabilidad política del ex Procurador General del Estado. Que el ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta, vulnerando las siguientes normas: artículo 237, numeral 1 de la Constitución, artículo 2 y 3, literales A, B y D de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y artículo 3, numerales 1, 2 y 7 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado. Que el ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de patrocinio en el marco de la autorización para transferir, vulnerando las siguientes normas: numerales 2 y 4 del artículo 237 de la Constitución, artículo 5, literal F y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y el numeral 6 del artículo 3 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado. Que el ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de asesoramiento jurídico, vulnerando las siguientes normas: artículo 237, numeral 3 de la Constitución, artículo 3, literal E de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y artículo 2 y 3, numeral 10 del Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría General del Estado. Que el ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función de administrar adecuada y eficientemente los recursos de la entidad en el marco de su función de patrocinio y representación del Estado, vulnerando las siguientes normas: artículos 1 y 3, literal M de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Que el ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en el ejercicio de su cargo como Procurador General del Estado, incumplió su función consultiva y se abrogó funciones que le correspondían a la Corte Constitucional, vulnerando las siguientes normas: artículo 217, 226, 237, 429 y 436, numeral 3 de la Constitución y artículo 3, literal E y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Que de los elementos probatorios que se encuentran en el juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal y por lo tanto se hace necesario que el expediente se remita a Fiscalía General del Estado, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales resuelve:
Artículo 1. Censurar al ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo de conformidad con la parte motivada de la presente resolución. Artículo 2. Remítase el expediente de este juicio político a la Fiscalía General del Estado a fin de que adelante la respectiva investigación penal en relación con las actuaciones del referido funcionario. Artículo 3. Remítase el expediente de este juicio político a la Contraloría General del Estado a fin de que se adelante el respectivo análisis de responsabilidad. Artículo 4. Notifíquese en legal y debida forma al exfuncionario censurado. Artículo 5. Remítase copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicado. Hasta ahí el texto solicitado, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Dejo elevado a moción este proyecto de resolución, no sin antes agradecer nuevamente a los asambleístas que apoyaron, que fueron solicitantes de este juicio político y sin duda esperando que todos ustedes, que todos juntos hagamos hoy historia con el voto unánime por la censura de Diego García Carrión, ex Procurador General del Estado. Muchísimas gracias.